Apenas unas horas nos separan del inicio de la mayor cita deportiva mundial. Y para que vayas armando tus noches de desvelo, te traemos una guía bien completa. ¿Cuáles son las esperanzas de la delegación argentina? ¿Quiénes serán las grandes figuras del plano internacional? ¿Cómo influirá la pandemia? Hoy, Deporte B piensa los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bien, lo dicho, Tokio 2020 está a la vuelta de la esquina y para analizar a fondo la gran cita deportiva mundial hemos traído a dos de los mejores especialistas del deporte nacional que tenemos el orgullo de tener en Deporte B. Laura Couto y Gabriel Gansi. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Ya comiéndonos las uñas, ¿no? Porque falta tan poquito para la ceremonia inaugural, para los deportes que comienzan antes de manera extraoficial dentro del calendario y para ver desfilar a toda la delegación argentina por esa ceremonia inaugural. Así que nada, súper ansiosas y ansiosos esperando este gran debut de Tokio 2020. ¿Cómo lo llevas vos, Gaby, justamente? A ver, obviamente con mucha ansiedad, también trabajando a full contra reloj para tener la máxima cantidad, obviamente, de información posible. Desde ya la emoción que siempre genera el evento deportivo más importante del planeta Tierra, que es un Juego Olímpico, es el cielo deportivo absoluto. Así que nada, obviamente con mucha adrenalina y con mucha emoción que ya empieza a correr por nuestro cuerpo. Dijimos unas semanas en celeste y blanco que se nos vienen. Vamos a empezar por la delegación argentina. ¿Dónde creen ustedes que va a estar depositada la mayor esperanza desde lo deportivo, no desde lo emocional, para nuestra delegación? Es muy difícil no tener expectativas en aquellos deportistas y en aquellas deportistas que ya han ganado medalla en los Juegos anteriores, ¿no? Paula Pareto, la dupla de Santi Lange y Ceci Carranza. Hay que esperar a ver qué es lo que sucede con los leones. También hay que esperar qué es lo que pasa con las leonas, que no tuvieron podio en Río 2016. Y si bien hay una gran renovación en el equipo, que las dirija el Chaparretegui y que les vuelva a surgir ese fuego sagrado de lo que implica ser leonas, de lo que implica estar en un Juego Olímpico, puede ser un dato importante, pero no sé, Gaby, ¿qué opinas vos de si puede sumarse alguna expectativa más de medalla dentro de la delegación? Sin dudas, Santi Lange y Cecilia Carranza son enormes candidatos por la preparación, además, que hicieron, ¿no? Cómo viene andando la embarcación. Además, sabemos cómo rinden en un Juego Olímpico. También Facu Oleza, en la clase FIM, puede llegar a tener alguna chance de medal race, y por qué no, si obviamente tiene una enorme semana de regatas, aspirar tal vez a estar cerquita del podio. Siempre la vela le da muy buenas noticias a Argentina, la dupla de Brands Travasio, también en la clase 49er FX, puede llegar a aspirar con una medal race. Bueno, obviamente Paula Pareto, que de hecho va a cerrar, ¿no?, su carrera olímpica en los tatamis allí en Tokio. Además, país cuna del judo justamente, y que claramente, ¿no?, nuestra campeona olímpica de Río 2016, sin lugar a dudas, va a tratar de aspirar a lo máximo posible. Después, obviamente, como bien decía Laura, pueden haber no sorpresas, pero tal vez actuaciones que puedan llegar a aspirar, por ejemplo, un diploma olímpico, porque no nos olvidemos que más allá de la medalla, quedar en el top 8 de un juego, ser diploma olímpico tiene un significado gigante. Sí, totalmente. Y justamente, Gaby, yo quería marcar esto. ¿Qué rendimientos deportivos, sin necesidad de pensar en medalla, podio, logro, sino en crecimientos que se pueden dar con una delegación que también tiene mucha presencia muy joven? Está Fer Russo en tiro, está Abigail Magistrati en gimnasia. De esos crecimientos, sin necesidad de diploma o medalla, ¿dónde podemos poner el ojo? Ok, a ver, y bueno, por ejemplo, expectativas y en cuanto a progreso, si comparamos también con el rendimiento tal vez de
los últimos Juegos Olímpicos para algunos que van a volver a ser olímpicos ahora en Tokio. Federico Gil, por ejemplo, en tiro, en skeet, llega con muy buenas chances, y además también de superar lo hecho en Tokio. Su hermana Melissa, bueno, su hermano obviamente fue diploma olímpico en Río de Janeiro. Después, tal vez es interesante lo que pueda pasar con Agustín Destribats en lucha o Luquitas Guzmán en taekwondo, porque recordemos que en general, a priori, las respectivas categorías, tanto de lucha como de taekwondo, comienzan en octavos de final directamente, porque van a estar aproximadamente conformadas por 16 atletas, es decir, ganando 2, 3 luchas, claramente ya se ponen en una posición muy expectante de medalla, ¿no? Por ejemplo, Agustín Bernice tenía un gran 2019 con lo que fue su actuación en Lima, en los Juegos Panamericanos de Lima, lo que fue después el Campeonato Mundial, que de hecho ahí es donde consiguió la clasificación olímpica. Después vino la pandemia, él también tuvo COVID, no sabemos qué es lo que pudo pasar, pero si vuelve a agarrar ese gustito de adrenalina y esa inyección anímica que tenía a fines de 2019, también puede ser una de las personas a tener en cuenta. Y hay en la delegación una deportista que todo lo que es el movimiento olímpico, lo que es la representación nacional, la sobreemociona de una manera diferente. Y de hecho su nombre de pila tiene nombre de una leyenda olímpica como es Nadia Podoroska. Ella empezó a destacarse para la gran prensa y para el gran público argentino en los Juegos Panamericanos de Lima. Tuvo un gran Roland Garros el año pasado. Tal vez en la Fed Cup o la ex Fed Cup de este año no tuvo tanta trascendencia porque cargaba mucha presión, pero ella está esperando estos Juegos Olímpicos desde hace mucho tiempo en su carrera. Son algo muy especial. ¿Y quién te dice? Ella va a competir tanto en single femenino como en dobles mixto con Horacio Ceballos. Yo le tengo fe a Nadia también, ¿eh? Me parece que son tanto Agustín Bernice en canotaje como Nadia Podoroska están esperando los Juegos Olímpicos, están esperando debutar en esta competencia tan importante desde hace mucho tiempo. Y ¿quién te dice pueden ser parte de las sorpresas y, ¿por qué no, diplomas en esta delegación nacional? Agustín Bernice, Nadia Podoroska por el lado del AU. Algo importante que dijo Gaby que yo no quiero dejar pasar, esto de que hay muchos deportes que tienen solamente, según la categoría, 16 competidores o competidoras, y eso puede llegar a facilitar el avance si se abre la llave. Y un dato no menor, que ahora me van a ayudar a recordarlo, hay muchos deportes donde los perdedores de semifinales son bronce automático. Si no me equivoco, sucede en lucha, si no me equivoco, sucede en taekwondo, boxeo y ¿alguno más? A ver, boxeo básicamente no ayuda, vamos a tener, sí, medalla combate por el bronce, pero en boxeo, por ejemplo, sí, los perdedores de las semifinales avanzan directamente, ganan la medalla de bronce los que pierden la semi. Entonces obviamente también de acuerdo un poco al sorteo que todavía no está desde ya, y recordemos que vamos a tener 5 boxeadores, ¿no? en Tokio 2020, y ahí también en función de la llave, de cómo se pueda llegar a vislumbrar, por más que arrancan en ronda de 32, en general las categorías de boxeo en Tokio, también puede llegar a haber alguna chance. Sumo, ¿por qué no?, a Ezequiel Torres, el riojano que va a competir en BMX, que bueno, estuvo obviamente, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing en 2014, y que viene realmente con rendimientos muy importantes en el BMX argentino. Así que, ¿por qué no?, también puede llegar a dar una sorpresa acariciando una interposición final. Y Eduardo Sepúlveda también puede hacerlo en el ciclismo de ruta. Me parece que Argentina está teniendo, y todavía no nos hemos olvidado, no hemos mencionado a la selección masculina de voleibol, la selección masculina de handball, que tiene un grupo dificilísimo, pero en algún momento esos gladiadores a nivel olímpico, ya teniendo 2 experiencias consecutivas, como fue Londres, como fue Río, en algún momento van a romper el cascarón de lo que significa asumir toda esa responsabilidad y conocerse en un mundo nuevo. En algún momento ese cascarón lo van a romper, y van a romperla también en la cancha con los resultados, ¿no?
Y todavía nos duele aquel mundial de principio de año donde un gol contra Qatar nos privó de lo que era el gran Rubicón que decía el profe Sabela. Y hay algo que está bueno que estás diciendo, Lau, y que a mí me parece que los tres vamos a coincidir. Siempre Argentina en los deportes de equipo, porque así somos los argentinos y argentinas, colectivamente vamos para adelante como locos, pero el sorteo en algunos deportes fue lapidario. Los Gladiadores, ahí arriba, es el peor grupo por lejos. El básquet es también una carnicería y incluso quedaron afuera en los últimos preolímpicos candidatos que podrían pelear medalla tranquilamente. Sí. Me parece que los sorteos en los deportes grupales no fueron muy favorables, si bien es cierto que son pocos equipos y que es muy difícil tener un cuadro accesible. Tal cual. En voleibol masculino también es bastante difícil. Tal vez en los hockey, porque tanto el femenino como el masculino nacionales son candidatos y tienen unas buenas posiciones dentro del ranking internacional, tal vez no es tan duro o no están tan de punto. Pero leí una entrevista de Manolo Cárdenas y realmente los Gladiadores son el sexto equipo de su grupo. Entonces tienen todas las de perder. Ok, en ese contexto, para mí no tienen todas las de perder. Al contrario, tienen todo para ganar. La presión no va a ser de ellos. Tienen ya cierta experiencia, tienen cierto trabajo. Va a ser difícil, pero con que estén en partido y con que físicamente estén bien, eso ya les va a dejar el corazón lleno. Y esa es, ¿no?, la satisfacción de dar lo mejor de cada quien y lo mejor como se ha preparado para este Tokio 2020. Sí, a ver, bueno, un poco lo que venían diciendo, la zona que le tocó a los Gladiadores sin dudas es altamente complicada, con Francia, el último subcampeón de Río de Janeiro, bueno, Alemania que fue bronce, bueno, Francia además cuarto en el Mundial, España bronce en el último Mundial, Noruega sexto en el último Mundial, o sea, es un grupo realmente complicado, además Brasil, que siempre le propone a Argentina esa rivalidad histórica de tantas finales de Juegos Panamericanos, por ende obviamente que Argentina en ese sentido, si se quiere, como decía Laurita, va a estar entre comillas, no con esa presión de saberse que sí o sí tiene que estar en cuartos de final, pero lógicamente que es muy complicado. Después las Leonas y los Leones que obviamente llegan con el palmarés a nivel equipo de lo que significan las Leonas, 4 medallas olímpicas entre Sydney y Londres, bueno, los Leones obviamente los vigentes campeones olímpicos y obviamente un ciclo olímpico, ¿sí? Más irregular, ¿no? Tanto para las Leonas como para los Leones durante la Olimpiada, ¿no? Ese periodo de 4 años previo al Juego Olímpico, bueno, una Olimpiada más irregular para ellos, pero obviamente de alguna manera aspirando también a tratar de emular aquellos logros importantes que vienen teniendo. Y bueno, y un poco también lo que decía Laurita en cuanto al vóley, también con ciertas aspiraciones, pero desde ya también con algunas dificultades para poder llegar a cuartos de final. Pero bueno, esto es deporte, lo sabemos, y desde ya que van a dejar todo. Y también quiero aunar a lo que decían ustedes, es muy importante, más allá del número de la colocación final, la autosuperación, ¿sí? Por ejemplo, que se puede dar en natación, en atletismo, en donde lograr la personal best, la mejor marca de su vida, por ejemplo, en un Juego Olímpico, tiene una dimensión extraordinaria, más allá después de haber quedado en el puesto 25º, no importa, pero haber logrado, por ejemplo, una mejor marca personal en el marco de una cita olímpica, es un mérito deportivo enorme. Hay algo que muchos deportistas y muchas me contaban, ¿no?, en la previa, ¿no?, por mensajes, por entrevistas, por charlas, que estos son unos juegos muy irregulares. Esta situación de pandemia, que no sabes qué es lo que puede pasar, las preparaciones han sido diferentes, incluso un positivo de COVID puede perjudicarte, ¿no? De hecho, hoy vimos una basquetbolista australiana se bajó por toda la presión psicológica que implicaba la burbuja olímpica. Estados Unidos en su equipo de básquetbol también tuvo bajas por COVID y demás. Y lo que me decían los argentinos es que en esta circunstancia va a sacar ventaja también, más allá de las preparaciones, más allá de la experiencia, quien esté mejor, quien más sepa
luchar con las adversidades. Y en eso de luchar con las adversidades, con los diferentes puntos, con muchas veces que las situaciones no son las mejores, el argentino sí es campeón olímpico y las argentinas son campeones y campeonas olímpicas, porque siempre hay diferentes vicisitudes que luchar. Entonces, en esa situación tal vez están más acostumbrados y no se sienten tan incómodos en las dificultades. Y tal vez otros equipos que tienen otros confort en sus países, en sus seleccionados, ante esta situación de lo diferente ya los desacomoda y tal vez los puede sacar de partido, de competencia, o no les permite estar al 100%. Así que yo creo que los argentinos en este contexto pueden también sacar buena diferencia y buenos resultados. Bueno, de hecho, en parte, tal vez este es los Juegos Olímpicos de lo imponderable, porque realmente hay un montón de situaciones que son imposibles de prever, comparándolo con otros Juegos Olímpicos anteriores, en donde uno ya semanas antes de los Juegos tiene ya casi confirmadas las delegaciones de prácticamente todos los comités olímpicos de cada país. Aquí faltan días nada más y se siguen cambiando las delegaciones, siguen surgiendo clasificaciones prácticamente a horas de la ceremonia de apertura. Argentina, de hecho, clasificó, con Cerúndolo en tenis, Arregui en boxeo, Magistrati en gimnasia artística, prácticamente a una semana del inicio de los Juegos. Por ende, eso desde ya, esos imponderables también pueden jugar a favor o en contra desde ya de lo que va a ser esta cita de Tokio. La pandemia no es un dato menor. Vamos a divertirnos un rato por todos esos datos que están dando vueltas en las redes de los juegos de la pandemia, las camas que solo soportan 200 kilos para que los deportistas no tengan sexo, que es una falacia absoluta. Es el alimento eso. La cantidad de testeos que tienen que hacerse los deportistas para entrar y salir de la Villa Olímpica. ¿Qué cosas han escuchado así bizarras de estos juegos que van a ser totalmente diferentes en cuanto a la pandemia? Creo que lo más bizarro sí es que las camas son de cartón para que los deportistas y las deportistas no tengan sexo. O sea, ¿a quién se le ocurre que una persona, no importa su condición física, su profesión o lo que sea, va a dejar de tener sexo si quiere tener sexo porque las camas son un poco endebles? Es una locura. Además, ya estaba este proyecto de camas recicladas y con perspectiva ecológica y demás desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia. La verdad que ese para mí es el dato más loco, más irrisorio y bizarro en este contexto, ¿no? Sin tener en cuenta todos los cuidados que van a tener que tener las delegaciones, las sanciones que pueden llegar a tener. Eso ya no es bizarro y ya no son datos de color, son datos para tener en cuenta, para considerar y el límite y el extremo que está yendo el comité organizador de estos juegos para poder llevar a cabo Tokio 2020. No es para, si bien nos gusta divertirnos un poquito con estos datos bizarros, tampoco hay que perder de vista que por la pandemia estamos llegando al día de hoy en el pico de casos de Tokio desde los últimos 6 meses, y que eso también conlleva un montón de compromiso por parte de los deportistas, como bien decía Lau, y también modifica un poco el escenario. Van a ser los juegos donde las tribunas van a estar, según el distrito, prácticamente vacías, y en otros distritos solamente en un porcentaje muy bajo. Totalmente, es una verdadera pena desde ya, pero bueno, se da en este estado de emergencia, ¿no? Que vive Tokio, en donde está la mayor cantidad de esas 42 sedes que va a tener. Remarcar también esto que veníamos diciendo, un poco la conciencia ecológica o el cuidado de medio ambiente que va a tener en ciertos aspectos estos juegos, desde que los uniformes de los portadores de la antorcha olímpica están parcialmente realizados con botellas de plástico reciclado, o por primera vez en la historia se va a utilizar hidrógeno para mantener vivo el fuego, para mantener viva la llama, ¿no? de la antorcha, por ejemplo. Y después, si se quiere, la parte tecnológica propia de Japón, como que un robot fue portador de la antorcha olímpica en uno de los relevos, por ejemplo. Yo espero que en la ceremonia de apertura, ya que no va a haber gente, metan toda la tecnología japonesa. Digo, son japoneses. Sin estigmatizarlos, me tienen que meter, no sé, un Mario Bros volando, videojuegos, anime. Digo,
nos tiene que volar la peluca, como dicen los jóvenes ahora, a la ceremonia inaugural. Pero de hecho, ¿te acordás que cuando fue en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Río, que le da el pase a Tokio, se empezó a ver... El emperador salió de un tubo de Mario Bros, era genial. Eso también esperamos verlo, ¿no? Que se pueda ver. Y sin dudas que en este mundo globalizado, estos van a ser los juegos de la televisión, ¿no? Por suerte, los y las televidentes de Deporte B van a poder verlo de manera gratuita a través de Deporte B, a través de la televisión pública, acompañando a toda la delegación nacional. Bien, vamos a hacer un pequeño parate, si bien me guardo para el final el momento emotivo de despedidas argentinas que vamos a tener en estos juegos de grandes próceres y próceras de nuestro deporte. Vamos a lo internacional. Vamos a aquellos que se van a robar los ojos de todo el mundo y que van a terminar conquistando, como en su momento fue Phelps, como en su momento fue el propio Usain Bolt en épocas recientes. Yo tengo dos nombres como para empezar y ustedes como especialistas me van a pasar por arriba con otros nombres. Pero creo que van a ser los juegos de Simone Biles, la gimnasta estadounidense sin lugar a dudas. Y sumo a Katy Ledecky en natación estadounidense. Arranco por ahí y después ustedes pásenme por arriba. No, ¿sabes? Para mí, Simone Biles, todos y todas estamos esperando verla. No se la puede comparar con Nadia Comaneci, porque Nadia Comaneci fue una estrella y la primera 10 perfecta de la natación, de la gimnasia artística. Pero Simone va a dejar otra estrella súper fundamental en la gimnasia. Y ¿sabés quién también va a ir por todo? No es tanto de los deportes tan tradicionales del olimpismo, pero que tiene la sangre en el ojo con los Juegos Olímpicos, que quiere su medalla dorada y que es tan competitivo y que está en una cadena número unística tan importante. Novak ¿Viene Djokovic. de Serbia? Viene de Serbia, Novak Djokovic. Él se quedó por suerte, para todo el deporte olímpico argentino, gracias a Juan Martín del Potro, se quedó con la sangre en el ojo de no poder estar en un podio, de no poder estar en el máximo escalón del podio. Y para mí, él va a ser una de las grandes estrellas de estos Juegos Olímpicos, porque para mí, desde lo particular, hay como un duelo. Va a ser muy difícil que se pueda reemplazar a Usain Bolt, a Michael Phelps, que haya figuras del atletismo y de la natación de la magnitud de ellos dos. Entonces, para mí es como que, bueno, ok, a ver, ninguno. ¿Saben lo que van a tener que luchar y la cantidad de medallas que van a tener que ganar como para volver a tener un corazoncito en algún atleta o en algún nadador o nadadora, ¿no? También, por supuesto. Por eso es que para mí Novak Djokovic, además de Simone Biles, va a ser uno también de los que se roben los flashes en estos Juegos Olímpicos. Bueno, sin lugar a dudas, van a ser los primeros Juegos Olímpicos sin el máximo medallista de la historia, que es Michael Phelps, con 28 preseas. Desde Sydney 2000 lo tenemos a Phelps, y desde Atenas 2004 con Usain Bolt. Y bueno, van a ser obviamente los primeros Juegos sin ellos. Sin dudas, obviamente lo de Novak Djokovic, desde ya, que va a ser importantísimo. Viene de ganar obviamente el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, en donde desde ya no igualó título número 20, máximo ganador junto a Federer, Nadal. Y además, si gana la medalla de oro ahora en estos Juegos Olímpicos, va a ser el primer hombre de toda la historia del deporte en ganar un Golden Slam, ¿no? Que es cuando obviamente se ganan los 4 títulos de Grand Slam de ese año, más la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Algo que solamente logró en toda la historia una mujer, que es Steffi Graf, cuando fue campeona de Seúl 88, más todos los Grand Slam de ese año. Así que imagínense que desde ya que va a tener además un condimento muy especial. Con lo competitivo que es Djokovic, va a ir por todo. Después le va a quedar el US Open, por supuesto. Exacto. Pero va a ir por esa medalla dorada, cueste lo que cueste. Y después, como bien dice Lauri, a fines de agosto, el Abierto de Estados Unidos para completar esto que decíamos. Hay un vacío en el atletismo, porque que no me mencionen en un juego olímpico personajes del atletismo. Yo sé que se nos fue Usain, pero me resulta raro.
No, permitime igual sumarte lo que veníamos diciendo de Katie Ledecky, que obviamente es una enorme candidata, tiene 6 medallas, 6 medallas olímpicas, 18 medallas mundiales, 15 títulos mundiales. De hecho, Ledecky está a 6 medallas de igualar lo que hizo su compatriota Jenny Thompson, que tuvo 12 podios entre los Juegos de Barcelona y de Atenas. Pero también quiero sumar a Caleb Dressel, al estadounidense en natación, que muchos lo apodan como el nuevo Michael Phelps. A Dressel, tiene 24 años. Y bueno, de hecho en Río 2016 tuvo 2 oros y la posta 4 por 100 libre compartió el primer lugar del podio, obviamente, junto, compañero de equipo, a Michael Phelps, y realmente es un enorme candidato, tiene 15 medallas mundiales, así que también es un nombre a prestarle muchísima atención. Y respecto al atletismo, sí, tal vez el nombre más fuerte para mí es el de Shelly-Ann Fraser-Pryce, la jamaiquina, la velocista, 34 años de edad, tiene ya 6 medallas olímpicas y obviamente también va a por todo en los Juegos de Tokio y sin lugar a dudas es una de las figuras del atletismo. Y si querés en un ratito también hablamos de otra figura que viene de Suecia en atletismo. Allyson Felix también, la estadounidense. Y para mí hay 2 deportistas sudamericanas que van a dar una batalla súper importante, que es Catherine Ibargüen y Yulimar Rojas, la venezolana y la colombiana. Yulimar es la venezolana y Catherine es la colombiana. Van a dar una batalla súper importante que van a poner al atletismo femenino sudamericano en la primera etapa de los Juegos Olímpicos y va a poder llegar a abrir una gran importante vidriera para lo que es el deporte madre, ¿no? Dentro de los Juegos Olímpicos. Me parece que más que por el lado masculino, hoy por hoy las atletas son las que van a tener muchísima más importancia o tal vez las que pueden llegar a dar como los récords en cuanto a cantidad de medallas, participaciones, luchas y demás. Va a ir por el lado de la rama femenina. Bueno, no es casualidad, Lau, que esto suceda en un momento del mundo donde el movimiento feminista está modificando un montón de estructuras y está creciendo a grandes niveles y está empezando a copar escenarios que le permiten también una mayor competitividad. Esa me parece que también va a ser una marca de estos Juegos, ¿no? Sí, recordemos que en estos Juegos de Tokio 2020 es donde se da la mayor cantidad de participación femenina. Esto se viene incrementando año a año hasta llegar en algún momento con lo mismo que sucedió en Buenos Aires 2018, ¿no? Lograr un 50% de participación femenina y 50% de participación masculina. Y también se da que van a ser los primeros Juegos en los que va a haber participación de atletas o de deportistas trans, ¿no? Que tienen que estar dentro de los parámetros de hormonales que establece el Comité Olímpico Internacional. Todavía se sigue considerando la testosterona como el único método de esos niveles. De hecho, debido a esos controles, la sudafricana Caster Semenya está siendo perjudicada, ¿no? Por esta medida, y ella no quiere someterse a la ingesta de esos medicamentos que regulan la testosterona y este nivel de medición en el cuerpo de las diferentes atletas, ¿no? Pero son unos juegos particulares y que se pueda lograr de a poquito lograr esa equidad y darle mayor competitividad al deporte femenino es una tarea de los Juegos Olímpicos y es algo que el olimpismo se lo debía sobre todo por el destrato y el maltrato que ha tenido la mujer en el inicio a través de lo que establecía Pierre de Coubertin y todo su séquito de seguidores del olimpismo allá por el 1890 en la hermosa Atenas. Bueno, y sumando a lo que decía Laurita de esta fuerza y presencia importante y de destacadas figuras femeninas, agregar lo que decíamos además de la jamaiquina, Shelly-Ann Fraser-Pryce, que ganó el oro en los 100 metros en Beijing y en Londres, y de ganarlo en Tokio,
se convertiría en la primera mujer en ganar 3 oros en los 100 metros en un juego olímpico. Y de hecho en el Mundial de Doha, muy poquito tiempo después de haber sido mamá, se quedó con el título mundial de los 100 metros, algo que emocionó a todos. Y siguiendo con el atletismo, yo también citaría como figura a Armand Duplantis, que es un saltador de garrocha, nació en Estados Unidos, se nacionalizó sueco, pero realmente tuvo una carrera impresionante con tan corta edad, porque de hecho en el 2020, con solo 20 años de edad, batió el récord mundial de la Villenie con 6 metros 17, después profundizó el récord con 6 metros 18, y además obviamente pulverizó la marca de Sergei Bubka, del histórico Sergei Bubka, del ucraniano. Llega con muy buenos pergaminos realmente Duplantis para ser una de las figuras también del atletismo. Y yo, en cuanto a deportes individuales, también sumaría a Teddy Riner, al judoka francés, que nació en Guadalupe, una muy pequeña isla del Caribe, que de hecho es campeón del mundo en 10 ocasiones, es récord absoluto en el judo. De hecho, es impresionante la cantidad de preseas que tiene. Es el campeón del mundo más joven de la historia, ya en 2007 con 18 años de edad, y además estuvo 9 años y 3 meses sin ser derrotado. O sea, tuvo 38 torneos consecutivos sin perder, 162 luchas ganadas de manera consecutiva, y obviamente va por un nuevo oro olímpico. Tiene 2 oros olímpicos, Londres y Río. De ganar el oro olímpico en Tokio, obviamente llegaría a 3 títulos en un juego olímpico, igualando el récord del japonés Nomura Tadahiro. Así que bueno, también lo sumaría a Teddy Riner en judo. Bueno, completísimo. Ya repasamos la delegación argentina, repasamos las estrellas internacionales que se pueden robar las miradas, repasamos la temática pandémica que va a estar dando vueltas por Tokio constantemente. Y me parece que Lau quería decir algo más porque la corté, como solemos hacer de costumbre en videollamadas con ella. Sí, cuando Gaby hablaba de la maternidad, ¿no? Este también es un juego que está pensando desde, o queriendo tener perspectiva de género, permitiendo que aquellas deportistas que están amamantando, que están en etapa de lactancia con sus hijos o con sus hijas, puedan llevar a sus niños y a sus niñas a Japón, a Tokio, que estén cerca de la villa para que no corten con esa etapa de la alimentación. Algo que está bien, tal vez en los otros Juegos Olímpicos no estábamos en la etapa de pandemia, pero que en esta etapa de pandemia se considere el rol de la mujer y lo importante que es para las deportistas, que no es necesario que corten su carrera deportiva por la maternidad, sino que pueden hacer las dos cosas con un gran esfuerzo, ¿no? Por supuesto, es un punto que hay que destacarlo, y es la perspectiva de género que se está buscando y que se necesitaba dentro del olimpismo, que se va a dar en este Tokio 2020. Y no fue gratis, querida Lau, porque recuerdo que el gran dilema empezó con Serena Williams, corregime si me equivoco, que estuvo a punto de bajarse, si no es que se bajó, y fue la que terminó motivando el cambio de paradigma de otras deportistas que estaban en la misma situación. Sí, sin lucha no se hubiese conseguido. Está bien que se era una figura fuerte, exactamente, una figura fuerte, pero sin la lucha no se hubiese conseguido, se hubiesen bajado varias. Exactamente, y un caso particular, ¿no? Por ejemplo, en las leonas, Rochi Sánchez Moquia, que fue mamá hace muy poquito tiempo, que el Chaparretegui la incluyó dentro de la lista de jugadoras que van a poder estar en la cancha, y ella se tomó el avión rumbo a Europa para hacer las primeras escalas antes de llegar a Tokio, sin saber esta noticia. Cuando llegó a destino, se enteró y tuvo que empezar a rearmar la logística de cómo resolverlo. Pero es fundamental en los tiempos que corren de tener esta perspectiva, ¿no? Y ya las mujeres deportistas como Serena Williams, entre tantas otras, están empezando a marcar y a cambiar este paradigma, ¿no? La mujer puede ser deportista, atleta de elite, estar en un juego olímpico, estar en un mundial Grand Slam, la competencia máxima de ese deporte, y a su vez ser madre y poder hacer las dos cosas de buena manera sin que la sociedad la juzgue. Estás abandonando a tu hijo, a tu hija. No, los deportistas masculinos que son padres no están abandonando a sus hijos. Bueno,
las deportistas mujeres tampoco. Bueno, y sumo, si quiero, enlazado con esto, el caso de Ceci Biaggioli, mamá de Joaco, que va a llegar a su 5º Juego Olímpico, algo histórico a nivel femenino para Argentina en un Juego Olímpico. Muy poquitas semanas después de haber tenido a Joaquín, Ceci se siguió tirando a la pileta para seguir entrenando, representando de la mejor manera a la Argentina, sufriendo obviamente muchas veces concentraciones, viajes, competencias al separarse de su pequeño Joaco, y me parece que también es un caso emblemático porque es un ejemplo gigante lo de Cecilia Biaggioli, de esfuerzo, de sacrificio, y llegando nada más y nada menos que a 5 Juegos Olímpicos ahora en Tokio. Histórica. Sí. Hay muchas madres dentro de la delegación argentina. Totalmente. Belén Suchi también en hockey, Milka Kraliev en remo, y es probable que me esté olvidando de alguna más, pero ya está. Ya ese paradigma que la mujer no puede ser deportista y madre al mismo tiempo, ya se está rompiendo, por suerte. Pasos gigantes que se fueron dando todos estos años y que por suerte van dando sus frutos, por más de que falta mucho camino por recorrer. Estaba haciendo el repaso de todo lo que habíamos charlado, creo que no ha quedado nada fuera, y para el final, de la mano de las despedidas, llegan los momentos que nosotros sabemos que vamos a tener que transitar, así como en Río 2016 la imagen de Manu saludando en el Arena Carioca, si no me equivoco, al malón de argentinos que fue hasta allá. Van a ser los últimos Juegos Olímpicos de 2 que supieron hacer abanderada, y de un par más. Me refiero sobre todo a la Peque Pareto. Yo creo que uno de los mayores emblemas, si no el mayor emblema olímpico del deporte argentino en individual, y Luis Scola, que por ahí forma parte del equipo argentino a nivel colectivo que mayor influencia ha tenido en la historia olímpica. ¿Cómo lo ven? Ay, con dolor. La verdad es que no imaginar a Paula Pareto en una competencia deportiva olímpica te agarra como una nostalgia y una cosita acá en el corazón, pero la verdad es que pedirle más a semejante deportista realmente sería muy, muy egoísta de nuestra parte. Incluso ella, ya este ciclo olímpico lo vivió de manera particular, con el espaldar dorado todo el tiempo, ¿no? Refrendando competencia a competencia, que ella es la campeona olímpica, con operaciones, ejerciendo ya su profesión de médica, igualmente manteniéndose en el tope del judo dentro de su categoría, o hasta 48 kilos. Realmente pedirle más sería de egoístas. Y creo que lo mismo pasaría con Scola, ¿no? Es difícil de asumirlo, de entenderlo, pero teniendo en cuenta el legado que dejan Paula en el judo y Scola en el básquetbol, ¿no? Sabiendo que esta generación de jugadores que ya les dio como el testimonio en lo que fue en el Mundial 2019, nosotros como fanáticos y fanáticas del deporte, solo tenemos que agradecerles que hayan tenido ganas de exponer su cuerpo al alto rendimiento y al deporte de élite de esta manera, y que una y otra vez la selección o el equipo argentino haya sido prioridad para sus vidas. Es de un agradecimiento eterno que merecen. Totalmente. Gaby, ¿cómo dimensionás vos ambas figuras? Sí, un poco lo que decías, y ahora que mencionaste justamente el último partido de Manu Ginóbili allí en Río de Janeiro, que obviamente fue el último partido de la Argentina en aquel Juego Olímpico, realmente surge ese sentimiento de gratitud por ser contemporáneos, además a tremendas figuras, porque realmente trascienden de lo deportivo por el legado que dejan. En este caso hablando de Scola, de Pareto, desde ya uno le viene la imagen también de Manu, y cuesta imaginarse, ¿no? A la Argentina sin Scola, como costó imaginarse a la selección argentina sin Manu Ginóbili, o sin Paula Pareto arriba de un tatami, porque también lo de Paula Pareto es magnífico, y la vigencia además que sigue teniendo Paula, teniendo en cuenta que en muchísimas semanas tiene que hacer compatibles, hacer muchísimas guardias en el hospital de San Isidro, de ir al cenar, entrenar, viajar, competencias. El año pasado, o sea, en octubre del año pasado, logró ser podio internacional durante 17 años
consecutivos cuando fue medalla de plata en el Grand Slam de Budapest, casi 20 años consecutivos en donde Paula fue podio internacional representando a la Argentina, campeona del mundo, campeona mundial, campeona de lo que se les ocurra, porque además Paula fue podio en todas las competencias internacionales que existen en judo. Es imposible pedirle más. Lo que uno le desea, desde un cariño enorme además personal con ella, es que disfrute a pleno este Juego Olímpico, más allá de la presión que obviamente se va a poner porque ella es así, pero que lo disfrute de una manera gigante, y también siempre a uno le queda esa sensación de que nunca pudo tener la oportunidad de ser abanderada en un Juego Olímpico, que lo merece, pero con hiper ultra creces, porque obviamente siempre su categoría, la más liviana de judo, es la primera en competir después de la ceremonia de apertura, y obviamente siempre se tiene que autodescartar su nombre porque no puede ser parte de la elección abanderada. Perdón, Gaby, justamente habla de la calidad de deportista y de lo que es el alto rendimiento de Paula, que resigna el portar la bandera olímpica nacional, el pabellón nacional en un Juego Olímpico, porque sabe que tiene que rendirle a su país, a sus colores, deportivamente. También habla de una grandeza eso. Del ego perfectamente ubicado que tiene Paula, que eso, bueno, siempre lo digo, es un ejemplo enorme de talento, de sacrificio y de humildad. Lo de Paula Pareto, uno se le va escapando un lagrimón de solo pensar en la última lucha que va a tener en Tokio. Obviamente nos vamos a emocionar en muchas oportunidades, sin dudas, con el accionar de nuestros deportistas, más allá de los resultados. Y quiero agregar algo, tal vez lo que puede hacer el COA, como ha sucedido en Juegos Olímpicos anteriores, pero estoy hablando hace 50, 60, 70 años atrás, cuando, por ejemplo, Jeanette Campbell, que no pudo ir a los Juegos Olímpicos de 1940 por la Guerra Mundial, ya que no hubo Juegos Olímpicos, ella fue la abanderada cuando se retomaron nuevamente los Juegos. Bueno, tal vez el Comité Olímpico Argentino puede proponer a Paula Pareto para que sea la abanderada de los Juegos Olímpicos París 2024, aunque ella ya no compita. Pero bueno, falta mucho tiempo y demás. Pensemos que tal vez no porque él quiera, o sí, no lo sabemos, porque ya va a estos Juegos Olímpicos como abuelo, pero tal vez sea el inicio de la despedida de Santiago Lange también, como uno de los máximos exponentes de la vela, también uno de los deportistas internacionales a seguir, no solo por ser argentino, sino por todos los logros, las medallas que ha tenido y su vasta experiencia olímpica. Va por su 7º juego, Tokio 2020. Él desea que para París 2024 ya haya una dupla que pueda decir, bueno, no, Santi y Cecilia por lo menos tiene que ganarle el lugar a otros regatistas, pero bueno, veremos qué es lo que sucede también con Santi, si decide finalmente retirarse o no retirarse de la competición de alto nivel, pero es un punto también a tener en cuenta. Sí, ahí voy, Gaby. Lindo Juego Olímpico para las curiosidades familiares dentro de la delegación argentina. Tenemos un abuelo, tenemos hermanos en cantidades, creo que desde hace rato no tenemos tantos hermanos dentro de un Juego Olímpico. Otro detallito como para ir picando en estas noches de desvelo que se nos vienen. Sí, Gaby. Tenemos padres e hijos también, ¿no? Porque Horacio Gil con Fede y con Melissa. Hay en varios. El caso de los Biagioli, ¿no? Que está Ceci en aguas abiertas, Romina en triatlón y Claudio Biagioli, que es el entrenador de Cecilia, que es el hermano, los 3 hermanos también en un Juego Olímpico, en este caso 2 participando y 1 como entrenador. Decía también, importante lo que dice Laurita, lo de Santiago Lange, porque con esta 7ª participación se convierte en el atleta argentino con más participaciones en toda la historia de los Juegos Olímpicos para Argentina. Compartía el récord con Juan Curuchet de 6 participaciones. Bueno, ahora obviamente llega a 7 Juegos Olímpicos, así que me parece que también es un dato importante. Bueno, y lo de los hermanos también. Emblemáticamente, si se quiere, los Simonet, con Pablo, Diego y Sebastián, que si bien por separado habían sido olímpicos, pero no los 3 juntos. Chapa Retegui y Mica Retegui en el hockey. Hay varios datitos curiosos para tener en cuenta. Bueno, los hermanos Pizarro también dentro del mismo equipo de handball masculino, ¿no? O sea, sí. En realidad son 2 hermanos por un lado, 3 hermanos por el otro. Yo creo que es un buen laburito periodístico como para ver si no es el Juego Olímpico con más hermanas en la delegación.
lo anoto como para durante la semana. Los Pereira en vóley. Están los Pereira en vóley y en beach volley también, sí. Sí. Es nos copamos. Bueno, de todo esto, cuestiones familiares, grandes despedidas, deportistas que vienen a los juegos a precisamente llevarse absolutamente todo. Al cabo, eso es un juego olímpico, es la coronación de 4 años de preparación, por eso también, si bien también hay mucho negocio, se hizo tanto ahínco con que se puedan realizar los juegos. Piensen que detrás de cada deportista que vamos a estar viendo en nuestras madrugadas, desvelados y desveladas, hay una preparación, un trabajo, lo que decía Gaby de una superación constante. Por ahí vamos a ver en el puesto 24 de una carrera a alguien llorando porque rompió su mejor marca personal y logró hacerlo en un Juego Olímpico. Al cabo, los Juegos Olímpicos son, a mi entender, el mayor evento donde de expresión humana que tenemos en la faz de la Tierra, así que ahí estaremos prendidos, no solo a través de Deporte B, sino a través de la TV pública, con casi 15 horas diarias de transmisión. En Deporte B y en TV pública vamos a tener un programa de previa de transmisión a la tarde-noche argentina, y de fin de jornada a la 1 de la tarde hora argentina. El mundo va a estar completamente dado vuelta para nosotros y estaremos con ojeras así de grandes. Y acabamos de hacer, junto a las 2 personas que más saben de olimpismo en Argentina y que tenemos la suerte de contar con ellos, con él y con ella en Deporte B, una especie de guía rápida de qué no te podés perder en estos Juegos Olímpicos. A quién hay que ver en la delegación argentina, a quién hay que ver a nivel internacional, y qué detalles de color en unos juegos tan particulares como estos, que están signados no solo por la pandemia, por la postergación y por toda la cuestión sanitaria, vamos a ir anotando como para poder ver constantemente en la pantalla. ¿Algo que haya quedado en el tintero y que quieran decir? Sí, compren pañuelitos de papel, por favor, porque si ya estamos emocionados y emocionadas y con las lágrimas a flor de piel, va a ser muy importante, y permítanse emocionarse, más allá de lo que es el negocio, más allá de los intereses de los dirigentes políticos y dirigentes deportivos en estos Juegos Olímpicos. Está, como dijo Jorge, el sueño de cada atleta, de cada deportista que va a estar en esa Villa Olímpica y en esas competencias, dándolo todo, sabiendo que tal vez es la única experiencia que van a tener de esta magnitud en su vida. Entonces, respetemos ese esfuerzo, respetemos esos sueños y nada, apoyemos y alentemos a toda la delegación argentina que nos van a representar de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, y además poner en valor el mérito deportivo extraordinario que significa la clasificación a un Juego Olímpico, porque si no, cuando uno escucha a veces alguna crítica por alguna posición, parece que vino un ovni, los tomó y los depositó ahí en un escenario olímpico, y no es así. Es un mérito gigante la clasificación a un Juego Olímpico. Imagínense a posteriori, además, lograr mejor marcas personales, determinada posición, sea diploma, sea medalla o lo que sea, y siempre es un buen momento un Juego Olímpico también para desterrar, ¿no?, esa nefasta idea exitista, o esa frase de que el segundo es el primero de los perdedores, esa nefasta idea, esa frase que debería estar en el olvido absolutamente. Bueno, ya con que muchísimas personas se contagien, se empapen de ese espíritu olímpico y que pongan en valor el esfuerzo y el sacrificio que tienen los atletas detrás, me parece que ya es un trabajo hecho y yo ya me estoy emocionando. Está hecha la invitación, gracias Lau, gracias Gaby. Se nos viene a partir del viernes #Tokio en Deporte B. Con ese hashtag van a poder estar encontrando todos los contenidos que vamos a estar volcando constantemente, además de nuestra pantalla tradicional. Y en estos días que se nos vienen de competencia, de desvelo, más que nunca en Deporte B nos une la camiseta.